Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. En el comentario de hoy recorreremos más de 1000 años, desde la batalla de Clavijo a la carga de Tasdir, pero con un protagonista en común, el apóstol Santiago. Respecto a la batalla de Clavijo, se ha puesto en duda su existencia, al igual que con Covadonga, muchos historiadores dudan de su veracidad. Pero lo que está claro es que junto a esta es una de las batallas más famosas del inicio de la Reconquista. El motivo de dudar de su existencia se debe principalmente a que la victoria se atribuye a la legendaria intervención del apóstol Santiago. Pero dejando esto al margen, no hay por qué poner en duda la existencia histórica de los hechos. Y si no fue en Clavijo, lo que parece casi demostrado es que en torno a esta época sí hubo una importante victoria cristiana sobre el invasor musulmán. El cómo se llegó a esta batalla parece tener su origen en otro hecho envuelto también en cierta leyenda, como era el pago que los reyes cristianos tenían que hacer a los emires árabes de las 100 doncellas. Estamos en el año 844, cuando el rey de Asturias, Ramiro I, se niega a pagar este indigno tributo, y el caudillo musulmán, Abderramán II, decide enviar una expedición de castigo. Ramiro I no se echa atrás y sale a buscar a su enemigo, pero al llegar a la zona de Albelda y Nájera se ve rodeado por el ejército musulmán, teniendo que refugiarse en el castillo de Clavijo, en Monte Laturce, a unos 25 kilómetros al sur del actual Logroño. En gran semejanza con el sueño que tuvo el emperador Constantino antes de la batalla del puente Milvio, y no por eso nadie duda de la autenticidad de esta batalla, Ramiro I, la noche de antes de entrar en combate, sueña con que se le aparece el apóstol Santiago. Este le asegura que vencerá y que él mismo le ayudará en la contienda, bajando de los cielos montado en un caballo blanco. Al día siguiente, los españoles vencen a su enemigo, al grito que Dios nos ayude y Santiago. Ramiro I atribuye esta victoria a la intervención divina y desde entonces crea el voto de Santiago, un voto sagrado y solemne con el compromiso de abonar las primicias de las cosechas de cada año y el equivalente al gasto de un caballero en combate para la diócesis de Santiago, además de la peregrinación a la ciudad con su nombre en la que está enterrado, para darle gracias por esta victoria y llevarle ofrendas. Es aquí cuando nace la figura de Santiago Matamoros y su símbolo de cruz roja en forma de espada que hoy es parte del escudo de nuestro ejército. Sea leyenda o no, lo que está claro es que es en esta época cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago y que dicho voto y la peregrinación hasta las tierras gallegas, donde hoy en día se encuentra la catedral, es un gran impulso para la Reconquista, sobre todo en estos primeros momentos en que el enemigo era tan superior al incipiente reino de Asturias. Otros autores sitúan la batalla en el 856, siendo rey Ordoño I. Y hay también quien afirma que la leyenda de la intervención de Santiago es en el 939, en la batalla de Simancas, cuando reinaba Ordoño II. De lo que no cabe duda es que fuera esta batalla u otra por la misma época, la que es el impulso definitivo a la creación de los reinos cristianos.
Como curiosidad, apuntar que el voto de Santiago se mantuvo en vigor hasta la Constitución de Cádiz de 1802, la famosa PEPA, y cuya una de sus primeras medidas fue abolir el culto al voto de Santiago. Los más fanáticos del apóstol afirman que fue a raíz de esto que empezó la caída de España como gran potencia mundial. Pero eso, por desgracia, fue un proceso mucho más largo, que ya venía de antaño. Y como nos gusta decir, y se refleja en la película La caída del Imperio Romano, refiriéndose a Roma, pero que se puede aplicar perfectamente al viejo León hispano, su caída duró más tiempo que el que existen en total muchos otros imperios. Más de 1000 años después, el apóstol Santiago volvió a combatir junto a los españoles. La carga de Tasdir, la memorable hazaña capitaneada por el entonces teniente coronel Cavalcanti. Para calibrar la importancia de este hecho, tenemos que situarnos en el difícil contexto de la época, principios del siglo XX. Con los sucesos del Barranco del Lobo y de la Semana Trágica muy recientes en la memoria, el ejército español sufría una de sus peores crisis de desprestigio entre nuestra sociedad. El gobierno se percató de que tenía que tomarse más en serio los asuntos de África, y reforzó las tropas allí asentadas con algunas de las mejores con las que contaba en la península. Entre estas se encontraba el escuadrón de caballería Alfonso XII, principal protagonista de esta historia. El comandante de la zona era el general Marina, que, tras dividir sus fuerzas en 5 grandes unidades, se decidió pacificar el norte de Melilla, llegando al cabo Tres Forcas, para no dejar al enemigo a sus espaldas antes de volverse hacia el sur. Tras dividir sus fuerzas en 2 columnas, una se dirige al sur, hacia el zoco El Hat, siguiendo el río de Oro, y la otra más al norte, con dirección a Tasdir. Esta segunda columna, al mando del general Tobar, llega a su destino sin demasiadas dificultades, aunque trabando algunos combates entre los que destacaron los nombres del cabo Pedro Calvo y el teniente Velarde. El día 20 de septiembre de 1909, por la mañana, los batallones de cazadores de Cataluña, Chiclana y Tarifa se despliegan frente a Tasdir, donde los rifeños han acumulado fuerzas para su defensa. Trayéndolas del zoco El Hat y sintiéndose fuertes, contraatacan al dispositivo español. Tras intensos combates y ante la actitud cada vez más pasiva de los rifeños, el general Tobar decide retirar a las tropas que estaban en vanguardia, el batallón de Cataluña, y sustituirlo por el batallón Tarifa. En el proceso del relevo, y aprovechando el momento de desorganización de las tropas españolas, los rifeños iniciaron un feroz ataque con la intención de volver al batallón que se estaba desplegando. Es en este momento cuando el general Tobar ordena al teniente coronel Cavalcanti que auxilie al batallón Tarifa con su escuadrón de caballería, dándole una total libertad de acción. Tras un rápido estudio del terreno y con tan solo 65 caballos, Cavalcanti se sitúa en el flanco izquierdo del enemigo tras una loma. Es aquí cuando llegamos al punto culminante de la batalla. Tras alcanzar la cima, Cavalcanti ordena desenvainar los sables y, recuperando el grito de guerra que acompañó a la Reconquista y a los tercios, por España, por Santiago, Santiago y Tierra España, el escuadrón Alfonso XII se lanza en una vertiginosa carrera que aterra a los 1500 rifeños que, sin poder reaccionar, se ven superados y comienzan a huir despavoridos. Tras esta primera exitosa carga, Cavalcanti cuenta ya con tan solo 40 caballos. Además, algunos jinetes se han lanzado a la persecución de los rifeños y sus fuerzas están dispersadas. A esto se suma que el enemigo, superada la sorpresa, se reorganiza y se prepara para lanzar un contraataque. Llegados a este punto es donde los autores contrarios a Cavalcanti vuelcan sus críticas, pues lo acusan de haber provocado la pérdida de muchos de sus hombres por esta acción suicida y ponen en duda las condecoraciones y reconocimientos que recibió por estos hechos, argumentando que sirvieron para tapar el desastre de la batalla.
Pero lo cierto es que Cavalcanti supo reagrupar lo que quedaba de su escuadrón, el cual se defendió disparando sus carabinas, y que gracias a su acción el batallón de Tarifa pudo salvarse, reorganizarse y devolver ahora la ayuda a la caballería española. Al mando del teniente coronel Moreira, acuden por el mismo camino por el que había atacado el escuadrón y consiguen hacer retroceder a los rifeños. El propio Moreira, que alentaba a sus hombres caracoleando con su caballo a través de toda la línea, es gravemente herido en la acción. Aquella jornada, como en Clavijo, el apóstol Santiago, al cual invocó Cavalcanti, parecía volver a bajar al mundo terrenal para salvar a los españoles de un nuevo desastre en tierras africanas. El escuadrón Alfonso XII recibió por esta acción la corbata de la Cruz de San Fernando de manos del rey Alfonso XIII en Sevilla. Cavalcanti fue ascendido a coronel y recibió la laureada de San Fernando, un premio justo a una carga de caballería tan romántica como decisiva que pareció retornar el arte de la guerra a unos siglos atrás. Años después, el himno del Regimiento Sagunto número 7, heredero del estandarte, historial y tradiciones de los cazadores de Tasdir, en una de sus estrofas decía: «Suena el clarín con sus bélicos sones de guerra. Suena el clarín, óyelo, cazador de Tasdir. Vamos allá, galopad sin cesar. Si lucháis como buenos, no tenéis que temer. A la carga, a la carga, a la carga, bravo cazador de Tasdir». Hoy hemos comentado dos batallas que ambas tienen su polémica. La primera, la nueva duda de su propia existencia, como pasa con tantos episodios de la Reconquista. Y en la segunda, la acción del teniente coronel Cavalcanti, si fue valerosa o temeraria. Para eso, la mayor condecoración de nuestro ejército, la Cruz Laureada de San Fernando, es la única que tiene un juicio contradictorio. Hay abogados, llamémosles de esta forma, que, analizando tus hechos, tienen que demostrar que eres merecedor de tal condecoración, mientras una especie de fiscales deben buscar y aportar pruebas o argumentos para que te la denieguen. Tras este juicio contradictorio, el juzgado determina si se es merecedor o no. Y, en este caso, Cavalcanti fue más que merecedor, al igual que su unidad recibió la corbata. En Clavijo, volvemos a repetir, puede que no fuera la batalla que inició el voto, puede que no fuera tan decisiva, pero como pasó en Covadonga, ya sea en esta batalla, ya sea en otra, lo que está claro es que marca un antes y un después en la iniciativa que los reinos cristianos pueden empezar a llevar contra el invasor musulmán, y que el voto de Santiago se instauró por esta época y fue muy importante para el devenir de la Reconquista. Hoy, con 1000 años de diferencia, hemos visto dos batallas en las cuales se invocó al apóstol Santiago, ese que, como hemos dicho, sigue presente en nuestro ejército, en el escudo del ejército de tierra, con su cruz espada. Como decían los tercios, como se ha escuchado allende del mar, como se ha gritado en tantas y tantas batallas, por todos los rincones del mundo, Santiago, Santiago y cierra España.